Bueno, acá vamos a hablar del tema de la anterior, por favor. La evolución de lo que es la educación a distancia, ¿no? Que acá se ve el tema de los grandes cambios que hubo, que va acompañado de estas modificaciones tecnológicas. La educación a distancia comienza al principio, después de la Segunda Guerra Mundial principalmente, siendo el servicio postal, el correo, el principal vehículo de transmisión de que llegaba la educación en ese momento y que llegaba a todas partes y acá en Argentina y calculo también en otros países latinoamericanos y obviamente del mundo, ha sido muy importante la educación por correspondencia, ¿no? Que normalmente esta educación es tanto en la primera como segunda generación, de una forma u otra, replicaban la educación presencial, ¿no? Y lo hacían a través de módulos escritos. En el caso del servicio postal y la educación por correspondencia, la publicidad se hacía mucho a través de revistas de historieta y otro tipo de publicaciones, tratando de tener a un grupo, digamos, dirigido a un grupo joven de estudiantes. Así que yo por ahí supe hacer un curso en correspondencia. Me acuerdo en su momento, en los años 80, todavía se utilizaba bastante. Y bueno, después va el tema de la enseñanza multimedia en los años 60, que con la radio, la televisión, los videos, eran los medios tecnológicos del momento y siguen siendo, pero se utilizaba mucho como medio vehicular de la educación y de la enseñanza, ¿no? Había, como decía anteriormente, un programa que se llamaba Telescuela Técnica acá en Argentina. Creo que también se daba en otros países del mundo, donde muchos aprendíamos muchas cosas, ¿no? En un programa que era matinal. Y bueno, la radio también, y actualmente, ¿no? En este tiempo de pandemia, la radio también ha sido un vehículo también de educación, igual que la televisión. Y después, ya con la inclusión de los ordenadores y de las computadoras, comienza todo lo que es la enseñanza hipermedia, ¿no? Esa enseñanza ya un poco más interactiva, donde había el hipertexto, se utilizaban herramientas de almacenamiento, aparte de la computadora, como dispositivos de salida de impresoras, CD en esa época, estamos hablando 80, 90, así fue la enseñanza telemática, y después ya en el siglo XXI toma con mucha fuerza la enseñanza actual que es la e-learning, que incorpora todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya se incluye Internet cuando se populariza ya en el año 1995, en Latinoamérica, en Argentina también ocurre eso, y la inclusión de las redes sociales a partir del siglo XXI, con todo también los campus educativos y campus virtuales, así que bueno, ha tenido una mayor llegada a la población. La siguiente, por favor. Bueno, la educación y distancia, por lo menos de mi experiencia, yo fui bibliotecario en un instituto que era pionero en Argentina de educación a distancia. Me tocó, por esas cuestiones de la vida, trabajar en el Instituto Universitario Aeronáutico y ellos en el año 94 estaban en esa enseñanza por ahí hipermedia, como mostramos ahí, en ese estadio de educación a distancia, donde había guías autocontenidas, como le decía, que replicaban los que los profesores de un modo u otro hacían, pero ya la computadora estaba incorporada, ya estaba incorporada los disquetes, los CD, así que en ese tercer estadio me tocó trabajar y bueno, en ese paso a lo que es la educación virtual. Posteriormente también fui docente del postítulo de gestión educativa en la semipresencialidad entre el año 2012 y 2013. Eso fue una experiencia desde el punto de vista docente, ya no como bibliotecario, y la semipresencialidad ocupaba un 50% y un 50% en la presencialidad. Y bueno, ahí fue muy interesante aprender muchas cosas, trabajar con los recursos digitales, creé recursos digitales a través, por ejemplo, recuerdo un video que le hice, una entrevista que está en mi canal de YouTube, que pueden verlo, a una reconocida bibliotecaria de mi ciudad que se llama Gabriela Cuoso, y ese video corto, hice dos videos en un módulo que se llamaba Servicio de Referencia, lo pusimos a disposición en los campus virtuales que utilizábamos.
Posteriormente fui alumno de la maestría en Información Digital de la Universidad Pompeu Fabra entre el año 2017 y 2019. Totalmente virtual fue esta maestría. Fue una experiencia muy rica, muy interesante, porque esta maestría es una de las más antiguas en el campo de la biblioteconomía y de la documentación y que trabaja desde el punto de vista virtual. Tiene ya 22 ediciones. Lamentablemente lo que es documentación digital, que es mi especialidad, ya no, pero están las otras especialidades de usabilidad y el máster de buscadores. Bueno, ahí aprendí mucho a trabajar en Moodle, en esa gran plataforma tan sólida que es, y también en la cuestión muy interesante de los recursos digitales actuales, ¿no? Era muy dinámico. Y una cosa que también aprendí de esta maestría, que cantidad no significa calidad. Ellos, por la gran experiencia que tienen, dan un formato bastante abierto donde uno puede elegir el trayecto educativo. Así que eso fue una experiencia increíble y también desde el punto de vista de que era bastante lúdico porque había la posibilidad de Moodle que tiene de poder hacer distintas actividades como cuestionarios, como armar definiciones y los foros y constantemente uno le daban en una forma lúdica el puntaje que uno hacía a la actividad, así que era una evaluación y la respuesta instantánea que permitía estas tecnologías, así que eso fue increíble. Bueno, y después todo lo que constituyó la maestría y la experiencia de esos 2 años. Y ahora como bibliotecario en modalidad virtual, digamos que estuvo tratando de generar nuevos servicios, como trabajar mucho en lo que es la curación de contenidos. Yo trabajo en la biblioteca de la Universidad Provincial de Córdoba, Facultad de Educación y Salud. Así que bueno, era digamos, una selección de contenidos específicos para, para psicopedagogía, psicomotricidad y todas las ramas educativas que trabaja nuestra facultad. Así que bueno, ahí trabajamos mucho con las aulas virtuales. En este caso no trabajamos con Moodle, sino con la plataforma e-educativa. Así que fue muy, muy interesante. Así que yo le puedo hablar como bibliotecario, como docente, como estudiante. Tengo una experiencia bastante rica en lo que es la educación a distancia y virtual. La siguiente, por favor. Bueno, como decíamos, hay un cambio brusco en la educación en la actualidad y en la enseñanza precisamente, que tiene que ver con este 2020, ¿no? Con la crisis del coronavirus. En el caso de Argentina, aún hoy la mayoría de la educación ha pasado a instancias virtuales, lo cual muchos docentes no estaban preparados ni desde el punto de vista de la pedagogía, la didáctica, ¿no? Elementos didácticos para tener y después desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Las brechas digitales eran bastante amplias, así que bueno, esta crisis cambió y bueno, tuvimos que empezar todo el ámbito educativo a trabajar en modalidad virtual que pasó en la mayoría de los países del mundo, tengo entendido. Así que lo que pasa en Argentina, al ser una cuarentena, un aislamiento tan largo, también prácticamente en todas las provincias que tienen independencia en los criterios y también no era la misma situación, digamos, sanitaria, tuvieron que trabajar virtualmente. O sea, desde el nivel inicial primario hasta posgrado, todo se trabajó virtual. Y esto, sin lugar a dudas, aceleró los procesos históricos. Santiago Bilinqui, un gran tecnólogo, decía que en estos 20 años, en estos 9 meses de pandemia, se aceleró los procesos, digamos, tecnológicos y el uso más que en los 20 años anteriores. Así que estamos hablando de una época disruptiva también, no solo educación disruptiva. Y bueno, todo el sistema se tuvo que adaptar a esta modalidad virtual, a aprenderse, a familiarizarse con todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y tratar de encontrar la vuelta a esta situación tan difícil, ¿no? Y hubo cambios y replanteo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, bueno, que tiene que ver con lo que va a esta charla también, con todos los recursos digitales actuales y todo lo que es la parte pedagógica y didáctica que tienen que los docentes y los bibliotecarios, como bibliotecarios incrustados en esos procesos de aprendizaje e investigación, estar al lado de los docentes tratando de respaldar con recursos que sean necesarios para su enseñanza, ¿no? El uso intensivo de la tecnología de todo tipo, lo que fue, por ejemplo, el uso de las videollamadas fue increíble. Zoom
creció un 500% en pocos meses, así que, y bueno, y otros tipos de aplicaciones, Google, por ejemplo, se vio muy, digamos, beneficiado todo lo que es el mundo de la informática y las telecomunicaciones. Y obviamente hay un problema social que no lo puedo resolver ningún ponente de acá, pero podemos hacer un análisis que es la brecha digital, ¿no? Que esa brecha digital quedó expuesta totalmente en los países en vías de desarrollo del tercer mundo como los nuestros. La siguiente, por favor. Bueno, como esta charla también trata de la educación virtual y los recursos educativos, es interesante hablar de los recursos educativos abiertos, que digamos, que se vienen utilizando hace muchos años ya, del 2000, principio del siglo XXI, a nivel digital. Están los recursos educativos abiertos a nivel analógico, los que venían en formato papel y otros tipos de formato, y después los recursos en entornos electrónicos. Hay muchas definiciones. Yo creé una definición a partir de todo lo que pude investigar, que es, decimos que es cualquier elemento digital que puede ser utilizado con intencionalidad educativa y que posee una licencia libre o de dominio público. O sea, es un recurso que sí o sí tiene que tener intencionalidad educativa, no es para un fin social o un fin de entretenimiento, sino está dentro de los procesos pedagógicos y didácticos dentro de lo que es la educación y la enseñanza. Así que son muy importantes y comienzan, digamos, esta tiene, digamos, la historia del recurso educativo data del 2001, allá por unos cursos que daba el MIT, así que fue importante porque empezaron a liberar cursos y objetos digitales a nivel, digamos, gratuitos y libres, ¿no? Usando licencias, estas licencias famosas Creative Commons y otro tipo de licencias libres, así que ahí comienza el tema de los recursos educativos abiertos. La siguiente, por favor. Bueno, por una cuestión mnemotécnica han puesto cuáles son las 4 características, ¿no?, de los recursos educativos abiertos. Es interesante porque, como dijimos, los recursos pueden ser de dominio público, o algunos autores hablan de que sí o sí tienen que tener licencias, tienen que estar licenciados con estas famosas Creative Commons que permiten compartir, que permiten reutilizar. Así que bueno, esto da cierta, digamos, y permite también que a los autores les reconozcan el derecho, ¿no?, de que ellos son los creadores. Así que bueno, con respecto a esto, los 4R, los recursos educativos abiertos, hablan de revisar. Una vez que los encontró, los identificó en distintos lugares que ya le voy a pasar a decir, tiene que revisarlo si realmente el recurso sirve para el contexto que yo lo voy a utilizar de enseñanza. Así, y ubicarlo justamente en la unidad o en el módulo que yo necesito, tiene que estar contextualizado. Esa revisión lo puedo mejorar también al recurso, lo puedo editar, así que da distintas posibilidades de acuerdo a las licencias libres que tenga. Otra cuestión que se pueden hacer en los recursos educativos es la combinación, el famoso remix, esta forma de integrar 2 o 3 recursos y que de ahí salga un recurso nuevo, ¿no? Uno puede armar una conferencia con varios recursos que yo tengo, puede ser varios PowerPoint que tenga, e integrar y salir otro nuevo documento, otro nuevo objeto digital que sea distinto a los anteriores. Esa cultura del remix, la cultura de la combinación, así que entra acá también a jugar. Y otra cuestión que permiten los recursos educativos abiertos son la reutilización, que eso es muy importante. Yo puedo tener un recurso y reusarlo y darle otro sentido al que tenía o no. Así que esa es la posibilidad que dan las licencias Creative Commons, ¿no? Y la cuestión más importante también que tiene que ver con la redistribución. Por ejemplo, antes un profesor podía distribuir un recurso analógico solo a su clase, a 30 alumnos, y hoy permite, digamos, distribuirlo a miles y millones de personas, digamos, a través de la red y a través de estos espacios donde están los recursos digitales, así que brinda un apoyo a lo que es la educación, digamos, y llega a más personas, ¿no? Todo lo que tiene que ver ahora con lo que es la educación abierta y el acceso abierto también.
La siguiente, por favor. Bueno, algunos tipos de recursos educativos abiertos. Hablamos del libro digital, el clásico libro digital, que puede estar en cualquier formato PDF, puede estar en doc, puede estar en EPUB, en un formato de software libre. Video, los videos también muy clásicos, como les decía yo, armé unos videos para dar, en el caso de las clases, en los postítulos, los PPT también, las imágenes, cuestionarios, simulaciones. Hay un montón, un sinnúmero de tipos de recursos educativos, los podcasts, hay multimediales, más visuales, por ejemplo, las infografías. Bueno, todo es importante también si uno crea un recurso digital, porque también está todo el diseño, es importante licenciarlo en las licencias libres, por eso. Estos recursos educativos abiertos, la UNESCO dio una definición en el año 2003 y ha trabajado mucho para que se promueva todo este uso de recursos digitales abiertos, así que hay un sinnúmero que podemos utilizar en nuestras clases. Ustedes cuando sean futuros profesionales o docentes van a poder hacer un uso activo de estos recursos y también como estudiantes, digamos, para satisfacer, digamos, todas las cuestiones que requiera, digamos, la educación y la investigación. La siguiente, por favor. Bueno, una cuestión también muy importante que deben tener los recursos son la accesibilidad y la usabilidad. Y pongo aparte la UX que estaría como acompañando a estas dos características. La accesibilidad no solo tiene que ver con, porque normalmente uno lo asocia a personas con discapacidad, con algún, puede ser una motórica, a nivel cognitivo, visual, sordera, pero también habla de personas que tengan cierta edad, que no puedan tener, no puedan leer bien, pueden tener dificultad de lectura o baja visión, dificultades de conexión, de conectividad también, de que no sea un lugar que sea muy silencioso, todo eso influye en la accesibilidad. Para eso, bueno, hay unas ciertas pautas, especificaciones técnicas, no vamos a ahondar mucho. Por ahí les recomiendo la página de Diana Rodríguez, Información y Tecnología, que ella se especializa, es una colega pampeana en nuestro país. Y el tema de usabilidad, que es cuando el recurso, digamos, es eficaz, eficiente, si cumple con los objetivos, porque la accesibilidad está dirigida a todo el mundo, en cambio la usabilidad está dirigida al público específico que yo quiero, digamos, dirigir mi recurso digital. Así que, y esto está dentro de todo lo que se denomina experiencia de usuario, cuando los usuarios tienen una experiencia, digamos satisfactoria con el recurso digital, es muy probable que lo vuelvan a utilizar, ¿no? Así que eso pasa también con los sitios web, utiliza la misma, estas mismas disciplinas, ¿no? Que hay un bibliotecario que se llama Peter Morville, que habló justamente también del tema de accesibilidad, porque es muy interdisciplinario, pero la bibliotecología tiene en cuenta lo que es la distribución de la información, el etiquetado, que nosotros sabemos bastante del tema. Lo siguiente, por favor. Sí, ya terminamos, ya estamos terminando. Bueno, ¿dónde encontrar REAS? Tenemos los MOOC, los repositorios de recursos digitales abiertos. Los MOOC son cursos masivos, abiertos, que pueden distintas personas acceder. Empiezan en el año 2007. Los repositorios digitales académicos de las distintas instituciones, las bibliotecas digitales y virtuales y los motores de búsqueda también ahí pueden encontrar recursos digitales, por ejemplo en Google, en la parte de avanzado, el Google avanzado. La siguiente, por favor. Bueno, y esto es donde encontramos, y ya vamos terminando, algunos lugares que les recomiendo. Merlot es uno de los más grandes repositorios de recursos digitales. Temoa es de México, también del famoso el Tecnológico de Monterrey. El MIT fue uno de los primeros que lanzó estos Open Courseware en el año 2002. El Internet Archive, esa gran biblioteca digital donde tiene también la historia de las páginas web. Y bueno, hay otros que ahí pueden verlo. Y dentro de los español está la UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña, donde están los REA, por ejemplo, y hay bastantes recursos a nivel de educación superior.
La siguiente, por favor, y ya termina. Bueno, una frase para reflexionar dentro de esto es que con todas estas disrupciones que ha habido, tomo de un psiquiatra, Ronald Lang, deberíamos dedicarnos a desaprender gran parte de lo aprendido y aprender lo que se nos ha enseñado. O sea, todo esto hay una revolución tecnológica total y educativa donde debemos replantearnos desde el punto de vista actual hacia dónde va la educación y bueno, hacia dónde, digamos, la educación tiene que ir a nivel más nivel personalizado e incluir todas estas tecnologías de la información, de la comunicación y para hacerlo todo más inclusivo. Así que muchas gracias. Excelente ponencia, Magíster Pineda. Todos los asistentes nos sentimos Bueno, honrados de tenerlo esta noche disculpe que me pasé aquí. un par de minutitos, perdón, les pido disculpas. Así que bueno, La información y el conocimiento lo vale, y me sobre alegro. todo cuando la experiencia de alguien es compartida, vale el tiempo invertido. Bueno, me alegro y bueno, le dejo tiempo a los otros ponentes, así que muchas gracias por la devolución, Muchas gracias a usted, por Magíster, por favor. estar esta noche, por acompañarnos. Es un honor para mí. Gracias, muchísimas gracias. Queridos asistentes, se les recuerda, por favor, llenar el formulario para que puedan participar de los sorteos al finalizar y para que se puedan emitir sus respectivos certificados de asistencia aquí al evento. Ahora, sin más, vamos a ir con la segunda ponencia de la noche.